Hablaremos esta noche de las reliquias de Constantinopla. En el contexto de la Cuarta Cruzada, allá por 1204, sucedió algo terrible en Constantinopla. Los cruzados, que debían llegar a Jerusalén, pasaron por Constantinopla. Y yo, bueno, vamos a pasar, y hacemos escala en Constantinopla. Cuando vieron las riquezas de aquella ciudad, se tentaron y dijeron, vamos a tomar la ciudad. La excusa fue la siguiente: esta ciudad, dijeron, es muy conveniente para transformarse en base para expediciones ulteriores. En verdad esa fue la intención al principio, pero luego todo se desvirtuó y acabó en una interminable lucha entre los países de Europa Occidental por la obtención de las riquezas de Constantinopla. Ahora hay que decir que esta ciudad guardaba la mayor cantidad de reliquias y objetos acerca de los que se decía estaban santificados por el contacto. Hay un historiador, Dusselier, que ha escrito un libro que se llama El drama de Bizancio, y cuentan que solía decirse que aquellos objetos tenían la siguiente virtud: por simple contacto eran capaces de multiplicarse y comunicaban su potencia a una infinidad de objetos que podían a su vez transportar el milagro a cualquier parte. Vamos, esta es la explicación casi irónica que se daba para explicar el número pasmoso de reliquias. Había docenas de clavos de la cruz, centenares de mantos de San Coso. Sí, toneladas de madera de la cruz original, etcétera, ¿no? Bueno, la transferencia de reliquias hacia Constantinopla había empezado bien pronto, allá por el siglo V. Desde los cementerios donde se habían enterrado los primeros cristianos, se inició un movimiento masivo hacia la que era la primera capital del imperio. Todos los religiosos y funcionarios se encargaban de hacer llegar a la ciudad la reliquia que fuere, ¿no? La colaboración en este berretín era tal que se cuentan historias impresionantes. Una princesa, por ejemplo, la princesa Pulqueria, soñaba o se le aparecía en sueño un santo y el santo le decía dónde estaban enterrados ciertos tesoros o ciertas reliquias. Entonces Pulqueria ordenaba excavar dicho lugar y con enorme alegría se verificaba el descubrimiento. Estamos hablando del siglo V en adelante. Ya en el siglo XII, las reliquias amontonadas en Constantinopla eran más de 4.000, una concentración inaudita. Casi no hay 4.000 reliquias en la historia sacra. No, claro. Bien. En ningún lugar, ni antes ni después, llegaron a amontonarse tantas. Y entonces venían muchos visitantes que venían a ver las reliquias, o a tocarlas, o no sé qué. Y hasta se editaban unos pequeños manuales, unas guías, para indicar a los peregrinos dónde estaban los tesoros y cuál era el camino a seguir para encontrarlos. Por semejante proliferación se desarrolló incluso la orfebrería religiosa. Porque fíjese, las cabezas de los santos se encajaban en unas pequeñas vitrinas doradas, los brazos y las piernas se cubrían de molduras de oro o vainas de plata, en todas partes se incrustaban joyas, alhajas, los sarcófagos de los santos incorruptos se vestían con paños de hilos áureos, etc. Todos estos adornos contaban incluso con justificaciones intelectuales. Nicolás Calicles escribía en el siglo XI, o mejor todavía XII, que las perlas representaban a Cristo, el oro a la Virgen, las gemas simbolizaban la ligazón que unía al uno con el otro y así. Los orfebres de Constantinopla ocupaban el primer tramo de la Mese, la calle principal, y eran muy estimados en toda la ciudad. Las reliquias se concentraban con cierta especialización.
en las iglesias más cercanas al Gran Palacio había un puñado de reliquias relacionadas con la Pasión. La Santa Lanza, Claro. la Santa Esponja, la corona de espinas, la cruz, unas gotas de sangre de Cristo. Un poco más lejos del palacio, en la capilla San Miguel, las reliquias del Antiguo Testamento. Todavía más asombrosas, Sí. ¿no? El hacha de Noé, el bastón de Moisés, la demoledora trompeta de Josué. Las trompetas de Jericó que derribaron Claro, los muros, claro. Exactamente. En la iglesia Nuestra Señora de las Blaquernas estaba el manto de María. Bueno, todos estos tesoros fueron para los cruzados de 1204 una invitación al saqueo. La ortodoxia romana decía que las reliquias no podían estar en manos de los desviados. Recordemos que usar la ortodoxia fue imprudente, pero correcto. Digamos que la iglesia de Oriente estaba separada ya de la iglesia de Roma. De manera que en Roma decían que las reliquias no recibían la honra que se les debía y que sufrían una contaminación que podía incluso desencadenar la ira de Dios. Así que era necesario solucionar ese problema. Un señor veneciano llamado Enrico, es Dándolo, acá dice Dándolo, ¿no? Enrico Dándolo invadió Constantinopla e instauró el que vino a llamarse Imperio Latino, que duró poco, ¿no? Hasta el año 1261. Durante ese poco tiempo alcanzó como para que no quedara nada, ni una sola reliquia en Constantinopla. Cuentan que entre los francos se les llamaba genéricamente a los cruzados. Genéricamente a todos los cruzados, ¿no? Entre los francos que invadieron, Messier de Soissons se hizo cargo de la cruz y la remitió a su sede cardinalicia en Francia. Messier de Sicón obtuvo la mano derecha de Juan el Bautista y Conrado Halberstadt se quedó con un par de apóstoles enteritos. Los venecianos especularon con las reliquias, las retuvieron un tiempo y las vendieron luego a precios exorbitantes. La prosperidad de Venecia por esos tiempos, dicen algunos, se debió a esas ventas. Enrico Dándolo era un hombre que solo pensaba en las riquezas, pero tuvo suficiente generosidad como para regalar algunos molares a sus familiares más cercanos. Aparecieron también por esos tiempos ciertas confusiones. La ignorancia sobre el idioma y el alfabeto cirílico el alfabeto griego en realidad, en este caso, sí, era el alfabeto griego propiamente dicho, fueron causa de muchos problemas. Los saqueadores no podían saber con certeza a quién estaba dedicado el establecimiento que afanaban, ponerle. Y entonces ponían el nombre que les parecía y mandaban las piezas a Venecia, a Francia, a Roma. Por desgracia, algunos traslados fueron tan precipitados que al llegar el saqueador no se acordaba. Entonces la memoria le flaqueaba, pero después resurgía, ya equivocada, ¿no? Y entonces muchos santos fueron rebautizados. Lo que creían que era San Pantaleón resultó ser en Venecia una mezcla de huesos diversos, de los que nunca pudo saberse cuáles respondían al santo y cuáles no. De todos modos, las reliquias sustraídas se recibían en Occidente con gran solemnidad, con sermones apasionados, toques de campanas, oraciones místicas. El único modo que tuvieron algunos bizantinos de sobrevivir ante la caída de su economía fue trabajar en talleres en los que empezaron a hacer nuevas reliquias en reemplazo de las antiguas, para ser vendidas allí donde vinieran a demandarse. En el Cuarto Concilio de Letrán, en 1215, se consideró necesario dar instrucciones precisas sobre la distinción entre falsos y verdaderos vestigios sacros. Pero esas indicaciones no funcionaron nunca. Ninguna de las iglesias de Constantinopla pudo volver a su antiguo esplendor. La mayoría, en 1261, cuando se fueron los francos, estaba reducida a simples oratorios de barrio, despojados de todo elemento religioso y de piezas milagrosas.
Algunos sacerdotes bizantinos intentaron resistir el saqueo, pero sufrieron torturas para que dijeran a dónde estaban escondidos los objetos santos, ¿no? Y los que no hablaban eran liquidados. Después de la entrada de Dándolo, muy pocos fueron los sacerdotes griegos que quedaron en la ciudad. El cronista bizantino Brienios escribió que durante la dominación latina con las reliquias se fueron también los milagros, Y claro. ya que ninguna maravilla ni prodigio se produjo en Constantinopla durante esos años. Un último detalle. A mí me parece, no estoy seguro, que Enrico Dándolo obraba impulsado, además de por la codicia, por la venganza, porque yo no sé si a su padre o a él mismo le habían arrancado los ojos los mismos griegos en algún otro enfrentamiento. Así que habría que... Creo que fue en Chipre. En Chipre creo que le arrancaron los ojos a Enrico Dándolo, pero habría que confirmarlo. ¿A quién quiere dedicar esto, querido Dorio? Estaba pensando, Alejandro, en nuestro reciente viaje, a mí me volvió a impresionar este asunto de las reliquias. En Roma, como no estuvo unificada la Iglesia en términos de organización y de jerarquías hasta bien avanzados 3 o 4 siglos después de la época de Cristo, no había alguien que dictaminara esto, pero entonces lo que funcionaba eran las jerarquías sociales. Entonces Santa Elena, la mamá de Constantino, nada menos, trajo algo con unas gotas de sangre de Cristo, y eso hoy se dice la reliquia más preciada de la cristiandad, de las que quedan en pie frente a las críticas racionalistas. Santa Elena no fue la que encontró la cruz. Claro, totalmente, y trajo un pedacito Siguiendo, y con gotas claro. Y hay todavía hoy un santuario, que son 38 escalones, en San Giovanni Laterano, San Juan de Letrán, que los fieles solo los pueden subir arrodillados. Y hay gente, uno se acerca hasta San Juan de Letrán y ve gente todo el tiempo, está subiendo las escaleras de rodillas y bajando. La fe siempre produce cosas que uno no puede explicar de otro modo, digo, eso para tomar la distancia necesaria. Lo curioso... A mí me dijo Luis Piedrahíta en Madrid, con mucha gracia, lo siguiente. Paseábamos por el barrio donde él vive y al pasar por un convento me dijo, este es el convento de las Emilianas. Tienen ahí, dice, tienen reliquias pero no dejan que nadie las vea. Me parece recordar que tienen el escroto de San Alguien. Bueno, reliquia valiosa si la hubiere, porque cuanto menos tocada una reliquia, o quizás no tan valiosa, bueno, claro. Habría que ver, pero, el asunto, Alejandro, digo, es que con el tiempo la reliquia, al volverse naturalmente escasas, cuando la gente empezó a pensar un poco, se trasladó a los objetos, como decía usted. Y, por ejemplo, una de las lanzas en cuestión fue buscada hasta la época del nazismo. Exactamente, hay 3 lanzas. Hay 3 lanzas, esa la cual está en Viena, la más verosímil, que es la más cercana, está en Viena. Y lo curioso es que cuando uno trata de verla, la que quería Hitler, cuando uno trata de verla, de la lanza no alcanza a ver casi nada porque tiene primero un envase de plata, después uno de oro, después uno de platino y después uno de piedras preciosas, con lo cual no podría herir a nadie esa lanza, pero sí hacerle la vida más feliz a muchas personas. Le debe haber pasado esa lanza como al hacha de Rivadavia, ¿no? Que primero le cambiaron el filo y después el mango. Y digo, lo curioso es estas cosas de la magia por simpatía. Quizás de las más relevantes la que queda es el sudario de Turín, que se lo he ido recortando cada vez más veces y siempre con resultados distintos, lo cual ya lo vuelve milagroso de alguna manera. Sí. Pero no, pensaba que esta cuestión de asimila mucho la religión a la magia por simpatía. En la medicina incluso hubo una época, ya por la Edad Media, en que, por ejemplo, si una persona era herida con un puñal, el tratamiento, con los ungüentos en cuestión, se le aplicaban al puñal, sí, claro, en la esperanza de salvar la herida. Quiero decir, bueno, hoy en día uno se sonríe de estas cosas, pero hay una hechicería del amor que es la que quizá conserva con mayor fuerza este tipo de superstición, o vaya uno a saber si este método, en que basta tener, por ejemplo, los cabellos del amado o de la amada para lograr algún tipo de beneficio que se obtendría mucho más fácil si uno le gustara a la mina. Sí, eso sí, es verdad. Gustarle a la mina sigue siendo el hechizo más eficaz. Interesante. Y finalmente, esta hechicería del amor es la que permite que, lejos de cualquier tipo de sacralidad, por ejemplo en nuestra ciudad, algunos objetos vinculados a la zona donde están los santuarios
puedan tener la misma fuerza, la misma carga de una reliquia amorosa. Por ejemplo, en un lugar que ha visto tantas cuestiones acrílicas como San Ignacio, el motín de las trenzas y tantas cosas, sigue todavía permaneciendo el mito de que pueden tener toda la carga de un amor desdichado o quizás fructuoso, nada menos que los jazmines de San Ignacio. Y Los jazmines de San Ignacio es también una bella canción de Blomberg y Maciel que va a cantar inmediatamente don Ignacio Corsini.